Bendecida noche, pueblo del Señor. Damos gracias al Padre por la oportunidad que nos da una vez más de poder llegar a tu casa y poder compartir esta palabra de vida, esta palabra de edificación a nuestros corazones. Un saludo a todos los hermanos y amigos que nos ven desde Canadá hasta Chile y bendecimos a los hermanos de República Dominicana. Esta noche yo quisiera compartir con cada uno de ustedes y poder meditar y escudriñar la palabra del Señor acerca de este tema. Y quiero invitarle a que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 4. Isaías, capítulo 4, versículo 1. Dice la bendita y poderosa palabra del Señor: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Echarán mano de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Es Jesucristo, el Dios que se hizo carne y habitó en medio de los hombres. Echarán mano de un hombre. Y es una profecía. En aquel tiempo echarán mano de un hombre. 7 mujeres. Entonces estas 7 mujeres representan las 7 iglesias de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, a las cuales el ángel le da la revelación al apóstol Juan, para que ahora el apóstol Juan pueda escribir las cartas a las 7 iglesias. Recordemos que el Señor en el monte Sinaí le había hablado a Moisés y le había dicho que le daría los mandamientos para que su pueblo guardara y pusiese en práctica esos 10 mandamientos. Y recordemos que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios, mandamientos escritos por el dedo del Señor en tablas de piedra. Y uno de los mandamientos que el Señor escribió es: no adulterarás. O sea, el Señor claramente establece que el pueblo de Dios no tenía que adulterar. A la luz de la palabra nosotros vemos, amados hermanos, muchos ejemplos de hombres y mujeres que adulteraron. Y entonces hoy quisiera, con la ayuda del Señor, trasladarle acerca de las 7 mujeres adúlteras que fueron perdonadas. Óigalo bien, 7 mujeres adúlteras de la palabra que fueron perdonadas. Y que esas 7 mujeres adúlteras adulteraron en lo físico. Pero ahora esas 7 mujeres representan, o es una sombra y una figura de las 7 iglesias de Apocalipsis. De las 7 iglesias, óigalo bien, que ahora cometen adulterio espiritual. Y por eso tenemos que tener cuidado, porque estas mujeres que habla la Biblia cometieron adulterio físico. Pero ahora ese es un ejemplo para nuestras vidas de cuidarnos de no cometer adulterio espiritual. Y entonces cuando Isaías, el profeta Isaías, da esta profecía, dice: echarán mano de un hombre, de Cristo, 7 mujeres en aquel tiempo, hablando del futuro, que representan las 7 iglesias de Apocalipsis, donde usted y yo formamos parte. Diciendo, óigalo bien, nosotras comeremos nuestro pan. O sea, ellas se van a fabricar su propia doctrina. Mucho cuidado, porque la iglesia de Cristo tiene que ser amante de la palabra y tiene que ser celosa de la palabra de Dios. Pero estas 7 mujeres que representan parte
de la iglesia de este tiempo, dice, nosotras comeremos de nuestro pan, su propia doctrina. Nosotros no predicamos nuestra propia doctrina. Nosotros predicamos la palabra de Dios, que es el fundamento apostólico y el fundamento profético. Recordemos que el fundamento apostólico en referencia representa el Nuevo Testamento, que son 21 cartas apostólicas. Y el fundamento profético representa el Antiguo Testamento, porque recordemos que hay profetas mayores 5 libros y profetas menores 12 libros. O sea, son 17 libros proféticos. Y el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, dice, edifíquense en el fundamento apostólico y profético. O sea, en el fundamento del Nuevo y del Antiguo Testamento, siendo la principal piedra Jesucristo. Entonces nosotros no predicamos nuestra doctrina, predicamos la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Pero estas mujeres, dice que ellas, dice la palabra, comerán su propio pan. Y nos vestiremos de nuestras ropas. O sea que ellas van a tener su propia cobertura. Recordemos que el cuerpo espiritual, que se le conoce como el cuerpo místico de Cristo en esta tierra, es la iglesia. Pero la iglesia está siendo preparada y adornada por el Espíritu Santo y preparada y equipada por los ministros. O sea que el Espíritu Santo, los ministros están cubriendo, están preparando, están adornando a la iglesia de Cristo, a la amada, a la desposada, a la que se va a casar con Cristo. Y entonces la iglesia no puede estar desnuda. Por eso dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, porque la iglesia tiene que tener cobertura. Sin embargo, tome nota que dice que estas mujeres vestirán su propia ropa. O sea que cuidado, hermano, porque a la luz de la palabra vemos que el apóstol Pablo menciona 5 ministerios que representan la mano de Dios. El ministerio apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. A fin de perfeccionar a los santos, a fin de edificar a la iglesia, para que haga la obra del ministerio, a fin de preparar a la iglesia. Todos los ministerios están con esa función de preparar, de perfeccionar a los santos, a fin de que hagan la obra del ministerio a través de la palabra del Señor. Sin embargo, como usted sabe que el reino de las tinieblas es imitador de la luz, también hay 5 antiministerios. Entonces aquí hay apostólico, aquí hay un ministerio antiapostólico. Si aquí hay ministerio profético en el reino de la luz, aquí hay un ministerio antiprofético. Y así sucesivamente. Entonces estas mujeres van a preparar sus propios ministerios. No los ministerios del Espíritu, sino van a fabricar sus propios ministerios. No solamente su doctrina, sino que también su cobertura. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro propio. O sea, solamente queremos ser cristianos, pero a nuestra manera. Sin la palabra, sin la base, sin el fundamento apostólico, sin el fundamento profético, sin cobertura, sin doctrina, sino a nuestra manera. Entonces, esta profecía, hoy, si la calcamos en nuestro tiempo final, calca perfectamente. Por eso la iglesia de Cristo tiene que estar fundamentada en la palabra, en el logos de Dios. Porque recordemos que la palabra es el logos de Dios. La iglesia de Cristo tiene que estar fundamentada y tiene que ser edificada en la palabra bendita del Señor. Y entonces ahora el apóstol Juan recibe la revelación y le escribe a las 7 iglesias. Óigalo bien, a las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces quiere decir que las iglesias que representan una sola iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tenemos que tener cuidado de las actitudes de nuestro corazón. Porque quizá puede haber una actitud de que no quieres oír palabra,
de que no quieres comer la palabra, de que no quieres escudriñar la palabra, de que tú te estás formando un evangelio a tu manera y no a la luz de la palabra. O que no aceptas cobertura, no te sujetas, no te gusta recibir cobertura, no te gusta que alguien te supervise. Hermano, por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué estamos haciendo como ovejas de Dios? Si estamos realmente bajo el orden de Dios, el orden establecido de Dios. Y entonces estas 7 adúlteras que se muestran a la luz de la palabra son solamente sombra y figura. Porque le voy a decir algo, fueron adúlteras, pecaron, se acostaron con hombres casados, o fueron infieles. Fueron infieles. Lo tremendo es, siendo casadas, lo tremendo es que ese adulterio físico solamente era sombra y figura para este tiempo. Porque ahora la iglesia de Cristo puede cometer adulterio espiritual y puede estar cometiendo adulterio espiritual delante de Dios. Lo hermoso y precioso es que estas adúlteras fueron perdonadas. Todas fueron perdonadas. Por eso las 7 adúlteras perdonadas. Y si fueron perdonadas es porque ahí vemos la intervención divina en cuanto al amor, la gracia y la misericordia de Dios para perdonarlas. ¿Eso qué representa? Que aunque fallemos, que aunque resbalemos, que aunque muchas veces caigamos, vamos a ser restaurados, vamos a ser alcanzados, vamos a recibir perdón de Dios para nuestras vidas. Y no estoy dando licencia para que usted y yo pequemos, no, sino que dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Sino que lo más hermoso y precioso es que si en algún momento dado resbalamos, caemos, hermano, nos tropezamos, sabemos que hay perdón y misericordia de parte de Dios para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo quisiera esta noche poder hablar de la primera mujer, que es una mujer adúltera. Pues es una mujer casada que le es infiel a su esposo. Quiero que me acompañe a segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé. Primera mujer, Betsabé, hija de Eliam, mujer, óigalo bien, mujer de Urías el Eteo. Entonces esa mujer era casada. Su esposo era Urías el Eteo. El esposo, hermano, estaba en las filas del ejército de Israel. El esposo estaba peleando la batalla, estaba en la batalla, luchando y venciendo a los enemigos de Israel. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Paremos acá. La primera adúltera se llama Betsabé. Tome nota que Betsabé era casada con Urías el Eteo. Urías el Eteo trabajaba y estaba sirviendo en las filas del ejército de Israel. Sin embargo, me llama la atención y quiero resaltar algunos puntos. David la vio. David la vio que se estaba bañando en la terraza de su casa de Betsabé. El pueblo de Israel estaba en batalla, el pueblo de Israel estaba en guerra. Sin embargo, David, que tenía que estar en guerra, estaba en su casa. ¿Qué tan importante, hermanos, es que nosotros tengamos mucho cuidado?
porque Dios nos llama a pelear la batalla. Y estar en el Evangelio es una batalla constante. Pero lo tremendo es que David, sabiendo que estaba en batalla su ejército, él estaba en su casa. O sea que no estaba en el tiempo de la guerra, sino que él se había acomodado y estaba en su casa. Cuando tú no estás fuera del tiempo de Dios, caes en un acomodamiento espiritual y corres peligro. Porque a la luz de la palabra podemos leer y podemos escudriñar que David era un hombre de guerra, un hombre de conquista, un hombre de batalla, un hombre que siempre peleaba a la par de su ejército. Pero ¿qué le pasaría a David? Que ahora, en el tiempo de guerra, él estaba acomodado. Cuando tú estás acomodado y es tiempo de guerra, tienes y corres el peligro, tanto tú como yo, de poder ser estorbados y engañados por el enemigo. Número 2, David no era la primera vez que lo veía. Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia. Pero yo me imagino que David salía todas las tardes a su terraza y estaba el palacio y de repente la terraza de ella estaba en otro nivel y entonces David empezó a ver y a verla y a saber que a tal hora ella siempre salía a bañarse. Y la vio y la deseó. Me llama la atención que en Éxodo capítulo 20 el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés. Y uno de los mandamientos es: no adulterarás. Pero cuando Jesús inicia su ministerio en esta tierra, Jesucristo amplía ese versículo del adulterio: no adulterarás. Porque Jesucristo dice: si alguno ve a una mujer, hablando a los hombres, y la deseó en su corazón, el tal ya cometió adulterio. O sea, hermano, óigalo bien, el adulterio no es solamente de irse a acostar con otra persona. Ahora el adulterio que Jesús nos habla es: si alguien la ve con sus ojos y la desea, el tal ya cometió adulterio. O sea que entonces tenemos que tener cuidado que vemos, porque podemos estar cometiendo adulterio solo con la mirada y con el deseo del corazón. Entonces vuelvo a la carga. David estaba viendo a esa mujer, pero David ya había adulterado en su corazón porque la deseaba. Y pregunta, y dicen: ¿quién es esta mujer? Ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Ahí era el momento para decir: es una mujer casada, yo no puedo tocarla, yo no me puedo meter con ella, no puedo iniciar una relación con una mujer casada. Sabiendo que era esposa de Urías el Eteo, la manda a llamar. Y ella llega a la casa, de la casa al palacio del rey. Otro punto importante para reflexionar esta noche es que cuando David, yo me imagino que le dice: me gustas y me quiero dormir contigo. Ahí era para que Betsabé dijera: mi señor, con todo respeto, yo tengo un esposo, se llama Urías Eteo, te ha sido fiel, está en la batalla, está en la guerra. Mi señor, yo no puedo hacer eso. Y se hubiese ido. Sino que Betsabé no se niega y simplemente accede a la petición del rey. Mira qué tremendo. De tal manera que Betsabé queda embarazada, queda encinta. Y luego David, para cubrir su pecado, manda llamar de la guerra a Urías el Eteo y automáticamente hace una cena y prepara un gran banquete para que después Urías el Eteo fuese a dormir con su esposa y que dijesen: vino de la guerra y la dejó encinta. Pero la palabra nos enseña que Urías el Eteo se quedó esa noche a la puerta del palacio, no fue a dormir. Al día siguiente David hace otro banquete y Urías el Eteo hace lo mismo, no se va a dormir a su casa, se queda en la puerta. Pareciera entonces como que Urías el Eteo tenía
problemas matrimoniales con Betsabé. Porque quien que regresa de un viaje largo no quiere ir a descansar a su casa y a dormir a su cama con su esposa, sino que ahora Urías el Eteo viene y se queda a la puerta del palacio del rey. Y entonces David hace una carta al capitán del ejército y dice: pongan a Urías al frente de la batalla. Lo más tremendo, usted sabe la historia, Urías lo matan en la batalla y viene el profeta. Vienen dos profetas. Viene el profeta Samuel y el profeta Natán. Y cada uno de ellos le dice a David lo que hizo, solo que con un ángulo diferente. Uno le dice: había un hombre que tenía muchas ovejas y otro que tenía una sola oveja. El que tenía muchas ovejas le quitó la única ovejita al que tenía una sola oveja. Y el mismo David da su sentencia al decir: ese hombre es digno de 4 tantos. Y luego llega el otro profeta y le dice: había un caminante que vino a la casa, traía hambre, y tú le diste de comer, hablando acerca de una potestad espiritual que visitó a David. Aquí quiero llegar con esto. Betsabé cometió adulterio. Betsabé le falló a su esposo. Ahora, lo tremendo es que David redime a Betsabé. David, cuando recibe la palabra profética, rompe su vestidura, hace cilicio, pide perdón, pide misericordia y es perdonado por Dios. Pero las consecuencias del pecado nadie se las va a quitar. En todo lo que tú y yo hagamos en esta tierra y pedimos perdón, somos perdonados por Dios. Pero las consecuencias de nuestras decisiones, solo tú o solo yo las vamos a vivir. Nadie más. Esas consecuencias nadie nos las va a quitar. Ahora, lo tremendo es que ella se convierte después en la esposa, dentro de una de las esposas de David. Y usted sabe que Betsabé después le da un hijo a David. Y ese hijo se llama Salomón. Y Salomón, hermano amado, es un hombre que Dios lo usó para construir el templo a Jehová. Es un hombre que se sentó en el trono de su padre David. Es un hombre que la palabra menciona que Dios lo llenó de sabiduría. Es un hombre, hermano, que escribe Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Es un hombre que cuando estaba lleno de sabiduría y lleno de unción, fue usado poderosamente. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Perdió sabiduría, se apartó del Señor y terminó adorando a los Baales. Entonces, lo tremendo es que Betsabé aparece dentro de la genealogía de Jesucristo. Quiero que me acompañe a Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Dice versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Está hablando de quién? De Betsabé. O sea que Betsabé, hermano amado, se menciona dentro de esta genealogía. Porque al final Betsabé fue perdonada y fue redimida por Cristo. Ahora aquí hay una figura preciosa y hermosa. Porque déjeme decirle que ese David representa o tipifica a Cristo. Y esa Betsabé representa o tipifica a la iglesia. Lo tremendo que así como Betsabé cometió adulterio físico, la iglesia de este tiempo está cometiendo adulterio espiritual. Porque le da la espalda a Dios, porque no obedece, porque se va tras sus dioses y deja a Dios. Y lo más tremendo, ¿sabe qué hace Dios? La redime,
la perdona, extiende su manto a favor de la iglesia, hablando de la iglesia, cuerpo de Cristo. Ciertamente, hermanos, cometemos adulterio espiritual porque muchas veces Dios no es el primero en nuestra vida. Cambiamos las prioridades, porque muchas veces nos rebelamos contra Dios, porque muchas veces le damos la espalda a Dios, porque muchas veces, hermano, nos peleamos con Dios. Y a pesar de lo que hacemos, Dios nos redime, porque nos ama, porque somos su iglesia, somos su amada, somos la prometida para su Hijo. La iglesia que ha sido lavada y limpiada con la sangre de Jesucristo. Entonces, qué hermoso es ver a una adúltera perdonada. La Betsabé, perdonada en lo físico. Ahora la iglesia, perdonada en lo espiritual. Dime tú cuántas veces has fallado a Dios. Cuántas veces yo he fallado a Dios. Cuántas veces tú has cometido adulterio espiritual. Cuántas veces yo he cometido adulterio espiritual. Y hemos sido perdonados y alcanzados por esa sangre preciosa, por esa sangre de nuestro Redentor llamado Jesucristo. Y así como esa mujer quedó viuda y fue redimida por David, ahora nosotros hemos sido redimidos por Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Acompáñeme a Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38, para ver la segunda mujer. Génesis capítulo 38, la segunda mujer adúltera, perdonada. Génesis 38, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Recordemos que Judá era una de las tribus de los 12 hijos de Jacob. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz 3 hijos. O sea que Judá se separa de sus hermanos, se va a una tierra, ¿sí?, de un varón llamado adulamita, y concibe 3 hijos. Versículo 3. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Versículo 4. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Versículo 5. Volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaban en Quezib cuando los dio a luz. Óigalo bien. Versículo 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito, llamado la cual se llamaba Tamar. Entonces ahorita quiero hablar de la segunda prostituta. Óigalo bien, de la segunda adúltera, perdonada, llamada Tamar. Y entonces, hermanos amados, usted sabe que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y entonces murió y se quedó Tamar viuda. Entonces había una costumbre en el pueblo que era que el hermano tenía que redimir a la viuda para que no se quedara viuda. Sí, y no fuera viuda. Entonces, como muere el primogénito, el segundo hijo, Onán, se casa con ella y la redime. Pero hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y para no dejar simiente en Tamar, dice que este hombre, cada vez que dormía y tenía intimidad con Tamar, eyaculaba para la tierra. Y entonces, hermanos amados, no quería que Tamar tuviese simiente de él. Y entonces dice que Dios lo cortó. Y cuando Judá se da cuenta que sus 2 hijos
tanto como Nan, que se habían casado con Tamar, habían fallecido, por costumbre tenía que darle a su último hijo, Sela, para que Sela redimiera a la viuda. Pero Judá ya no lo quiso hacer. Y entonces un día dice que Judá iba camino a la ciudad y Sela, lo que hizo Tamar fue que Tamar se vistió como una ramera y se cubrió su rostro para no ser descubierta. Y entonces sucedió que iba Judá. Y entonces salió junto al camino esta mujer. Y entonces cuando sale junto al camino, se llega Judá y le dice que quiere dormir con ella. Y entonces ella le dice, voy a dormir contigo, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Y la mujer Tamar le pide, número 1, el anillo, que era el sello de Judá. Número 2, el cinto. Y número 3, le pide el báculo. ¿Por qué? Porque era para ella en ese momento, eran prendas que ella estaba tomando y que ella las guardó. Entonces le pide el sello, le pide el cinto, o sea, el cordón, y le pide el báculo. Duerme con ella, se va, pero después Tamar resulta embarazada. Al cabo del tiempo, le van a decir a Judá que su nuera, la viuda, estaba encinta. ¿Y qué contesta Judá? Es digna de ser quemada viva. Es digna que muera. Tráiganla. Entonces quiero que me acompañe a Génesis capítulo 38, versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y que sea quemada. Fácilmente, cuando uno tira la piedra, cuando uno ve la paja del hermano en su ojo, pero no ve uno su propia viga. Versículo 25, pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. El sello tenía el nombre de Judá, el báculo de igual manera. Entonces Judá reconoció el sello, reconoce el cinto o el cordón y reconoce el báculo. Y entonces Judá lo reconoció, versículo 26, y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Mire qué tremendo. Más justa es ella que yo, dice Judá. ¿Por qué? Porque fácilmente la señaló, la juzgó y hasta la condenó. Sacadla y quemadla. Eso es lo que dice la palabra. Pero cuando ella dijo, antes que me maten, aquí tengo el sello, aquí tengo el báculo y aquí tengo el cinto. 3 elementos. Del que es este báculo, este cinto, este sello, de él es el bebé que estoy esperando. ¿Y qué fue lo que pasó? La perdonaron. Y sabe que Tamar significa palma. Mire qué precioso. Significa palma. O sea que Tamar fue perdonada. No la mataron, no la destruyeron, no la quemaron. ¿Por qué? Porque tenía 3 señales. 3 señales. ¿Se recuerda usted cuando Josué iba a conquistar la primera ciudad llamada Jericó? Porque tenía que conquistar la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel, y Dios le había dicho que el Señor le iba a dar la victoria y que se esforzara y que fuese valiente. Y entonces toman Jericó, pero en Jericó manda 2 espías
Y una mujer llamada Rahab abre las puertas de su casa para que estos espías entren a su casa y puedan ser guardados, porque cuando llegó la noticia al rey de Jericó, mandó guardas a la casa para poder agarrar a estos hombres. Y aún, incluso esta mujer, Rahab, puso su vida en peligro. Ella dice que los sube al techo de su casa. Y cuando entraron los hombres se dieron cuenta que no estaban y se fueron. Pero ella los había preservado. Y entonces estos dos espías dicen, así como preservaste nuestra vida, serás preservada. Porque en poco tiempo tomaremos Jericó. Y aquí está el cordón de grana. Cuélgalo en la ventana porque será señal para ti. Para que cuando entremos y destruyamos aún animales y niños de pecho, si tu cordón está en tu ventana, no serás destruida. O sea, fue el cordón de grana, fue una señal para que esta mujer llamada Rahab y los que estaban en su casa fueran preservados de la muerte. Lo mismo le pasó a Tamar. Le dieron, número 1, el sello. Número 2, hermano, el cordón. Y número 3, el báculo. Hermoso porque es una figura para nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos han dado el sello del Espíritu Santo. Dice la palabra que nosotros fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo. Número 1. Número 2, hermanos amados, nos han dado el cordón que representa la autoridad, que representa, hermano, esa autoridad que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Porque nos han dado autoridad, hermano amado, en esta tierra. Por eso dice la palabra que todo lo que atáremos en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatáremos en los cielos será en la tierra será desatado en los cielos. Porque la iglesia tiene poder. Tiene poder en su boca para atar y para desatar. Hermano, el poder se lo dieron a Cristo, pero Cristo lo delegó a la iglesia. Así como Elías fue arrebatado, pero el doble manto cayó sobre Eliseo. Así Jesucristo fue llevado, pero el Eliseo que representa a la iglesia recibió la doble llenura, la doble porción. Ahora la iglesia tiene el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo para poder conquistar, para poder avanzar. La iglesia tiene poder. Jesucristo dijo, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Y la iglesia tiene el poder. Porque Jesucristo, hermano amado, ciertamente está sentado a la diestra del Padre. Pero la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo en esta tierra, le fue dado el poder. Y entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Tenemos el cinto de la verdad, de la autoridad. Pero lo más hermoso, tenemos el báculo que representa el poder de Dios. Y entonces Tamar fue perdonada, la segunda adúltera perdonada a la luz de la palabra. Lo mismo que nos sucedió, lo mismo que nos pasó, hermanos amados. Por eso la iglesia de Cristo, la que se guarda, la que se santifica, porque dice la palabra en Mateo capítulo 5, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor. La iglesia que se ministra, la iglesia que se limpia. Pablo dice, a fin de presentaros como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Es una iglesia que se ministra, es una iglesia que se limpia, una iglesia que busca la santidad, porque Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces una iglesia que va a ser librada, que va a ser guardada del día, óigalo bien, de Jehová, que es día temible y terrible sobre la faz de esta tierra, que se le conoce como la angustia de Jacob, que se le conoce como el gran día de Jehová, como el día temible. Entonces la iglesia de Cristo ha sido perdonada, así como fue perdonada Tamar, porque tiene el sello del Espíritu Santo, porque tiene el cinto, el de la verdad,
hermano, y de la autoridad, y porque tiene el báculo que representa el poder de Dios. Siguiente adúltera. Acompáñeme al libro de Oseas. Profeta Oseas. Bendito sea el nombre del Señor. Oseas capítulo 3. Oseas capítulo 3. Versículo 1. Dice: me dijo otra vez, o sea que ya le había dicho una vez: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Si leemos Oseas capítulo 1, Oseas capítulo 1, por favor, versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí. Palabra de Jehová que vino a un profeta llamado Oseas, hijo de Berí. Versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer. Entonces la tercera adúltera que fue perdonada en la Biblia es Gomer. Ya vimos a Betsabé, número 1. Ya vimos a Tamar, número 2. Y ahora a Gomer, número 3. Hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Mire qué tremendo. Hermano, dice la palabra que el profeta recibió la palabra de Dios. Y Dios le dice: ve y búscate una mujer fornicaria. Una mujer fornicaria. Ve. Hermano, en pocas palabras, una prostituta. Y entonces Oseas va y busca. Y estaba Gomer y la toma como su esposa. Se la lleva a su casa. Y entonces, en diferentes tiempos, Gomer le da 3 hijos a Oseas. Número 1, el primero se llama Jezreel, el segundo Ruama y el tercero Ami, con doble M, Ami. Jezreel significa Dios siembra. Ruama significa no compadecida. Y Ami significa no pueblo mío. Mire qué tremendo. Lo tremendo es que después Gomer regresa otra vez y se acuesta con otros hombres. Regresa y adultera, porque ya había habido un hombre llamado Oseas que la había redimido. Y sabe, entonces ahí viene el capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová, porque ya le había dicho la primera vez en el capítulo 1. Ahora le dice en el capítulo 3: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Qué tremendo, hermano. Quiero decirle algo. Algo que sucede, que una mujer pueda engañar a su esposo, eso es algo tremendo para el corazón del esposo. Es algo, hermano, fulminante. Es algo que hace pedazos el corazón del hombre. ¿Cómo se sentía Oseas? Había llegado a un lugar, había rescatado a Gomer, la había hecho esposa, le había atendido, habían procreado 3 hijos. Y ahora, un día que él llega de trabajar, ya no está Gomer en casa, sino que Gomer se ha regresado y ha adulterado otra vez. Se ha acostado con otros hombres.
Y entonces le dice, ve y búscala a esta mujer adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Tome nota. Los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Mire qué tremendo. O sea que el Señor compara el amor y el perdón de Oseas con Gomer como el amor y el perdón que él ha tenido con la iglesia. Aunque dice adúltera, como el amor de los hijos de Israel, cuando se van tras dioses ajenos. Cuando dejan la prioridad y cambian a Dios por otras prioridades. Y ponen a Dios ponen a otras prioridades en primer lugar y quitan a Dios del primer lugar. Cuando le dan la espalda a Dios. Entonces el Señor está comparando a Gomer con la iglesia. Porque, hermanos, déjeme decirle que es una figura preciosa de cómo Jesucristo, que representa a Oseas, nos ha amado. Cómo Jesucristo vino y vio que ciertamente nosotros éramos adúlteros espirituales, fornicarios espirituales. Y cómo el Señor viene y nos saca del fango, del estiercolero, del lodo, y nos lleva y nos redime. Y ahora estamos en su casa alabando, glorificando, exaltando, bendiciendo su nombre. Pero ¿qué sucede? Mucho pueblo del Señor al tiempo le da la espalda a Dios y regresa a las mismas andadas. Y regresa, óigalo bien, a los caminos de perdición. Y regresa a los caminos de muerte. Y se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Por qué? Porque adulteramos espiritualmente. Pero ¿qué dice Dios a Oseas? Me dijo otra vez Jehová, ve a ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. O sea que Dios compara su amor para con nosotros como Oseas para con Gomer. Y el profeta sentía celo. El profeta decía, Señor, pero le vuelve a hacer lo mismo. La trae a su casa nuevamente, la redime, la perdona, la ama. Y luego al tiempo vuelve a hacer Gomer lo mismo. Se va de la casa y vuelve a adulterar. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que el Señor le pregunta, ¿qué sientes? O sea, siento celo. Pues ahora dile a mi pueblo, así siento yo celo. Cuando mi pueblo se va tras dioses ajenos, cuando mi pueblo me deja de buscar, cuando mi pueblo me deja de servir, cuando mi pueblo me cambia por vanidades de la tierra, por afanes de la tierra. Entonces veamos, hermano, que hay una mujer que es perdonada, una mujer que es amada, una mujer que es rescatada de su vana manera de vivir, una mujer que le engendran hijos, porque Oseas le engendró hijos, 3 hijos. Una mujer que da fruto, pero a pesar de que da fruto, quiere y regresa y vuelve a caminar por caminos de muerte. Y déjeme decirle que así somos en el Señor. Volvemos a caminar. Volvemos a darle la espalda, volvemos a los malos caminos, volvemos a los caminos de muerte y le damos la espalda al Señor. Yo voy a dejar el estudio hasta acá, porque son 7 adúlteras y yo quiero continuar este estudio el día jueves. Betsabé, perdonada y redimida por David. Tamar, perdonada por Judá. ¿Por qué? Porque le salvó el anillo, el sello, el cinto y el báculo. Y ahora vemos a Gomer, perdonada por Oseas. Oseas la trató con amor. O con Oseas procrearon 3 hijos. Pero a pesar de eso vuelve a las andadas. Y Oseas recibe la palabra de Dios. Ve y búscala. Y tráela. Y llámala. Lo mismo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros.
Porque llama la atención que ciertamente cometieron adulterio físico, pero fueron perdonadas. Y ahora la iglesia de Cristo está cometiendo el adulterio espiritual. Por eso tú y yo tenemos que escudriñar nuestro corazón esta noche. Estamos cometiendo adulterio espiritual. Estamos cambiando las prioridades en nuestra vida. Le estamos dando la espalda a Dios a pesar que hemos recibido milagros, prodigios, maravillas, señales, respuesta a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, que hemos visto su gloria, pero le estamos dando la espalda a Dios. Hay mucho pueblo de Dios que le dice: Señor, si tú me sacas de este momento difícil, de repente en un hospital, en una cárcel, de repente entre la vida y la muerte, yo te voy a servir, yo te voy a buscar. Y a las 2 semanas se le olvida que hace 2 semanas estaba muriendo, que hace 2 semanas estaba entre la vida y la muerte, pero ahora se le olvidó. ¿No crees que tenemos las mismas actitudes de estas mujeres? Pero así como fueron perdonadas, ahora el Señor está dispuesto a perdonarnos, a amarnos, siempre y cuando tú y yo nos arrepintamos de corazón. Por eso estas mujeres nos enseñan, porque representan a la iglesia que ha sido perdonada y limpiada, lavada con la sangre de Cristo, que ha sido redimida, a la iglesia que hoy Dios te dice: vuelve a los caminos, acércate a mi caminar, vuélvete a mí, dame tu corazón, regresa a mí, vuelve a mí, tú que estás lejos, tú que estás apartado, tú que de repente ya no estás buscando a Dios, vuélvete a Jehová, acércate a Jehová. Porque esta es la noche de tu perdón, esta es la noche de tu salvación, esta es la noche de tu redención, esta es la noche de tu liberación. Y tú que estás, pídele al Señor que te guarde para serle fiel, para no cometer adulterio espiritual, para amarle con todo tu corazón, para no cambiar las prioridades en tu vida, porque lo más importante es Dios en tu vida y en mi vida. Padre, esta noche te doy gracias por la palabra que ha sido ministrada a tu pueblo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos enseñas que tu amor es eterno, que tu amor es incomparable, que tu amor es de generación en generación, que tanto nos has amado que diste lo más precioso, a tu Hijo unigénito, por amor a nosotros. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. A pesar que muchas veces nos descarriamos, nos apartamos del rebaño, te damos la espalda, nos rebelamos contra ti, tu amor y tu gracia está siempre presto a favor de nosotros. Bendice a tu pueblo, conforta cada corazón, cada vida, y oro por aquellos, Señor, que se han apartado de ti, o por aquellos que están lejos de ti, para que regresen a ti con corazones agradecidos, con corazones humillados delante de tu presencia. Y esta noche oro por aquellos hermanos que están con quebrantos de salud, para que tu mano poderosa se manifieste en sus vidas. Por mi hermano Fausto, esposa de mi hermana Lidia, Padre, oro por él, Señor, ahí donde esté, que tú le fortalezcas, que tu mano poderosa se mueva a favor de su vida, Señor, y que tú, Señor, seas propicio a él. Revélate a su vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios te bendiga, pueblo del Señor. Que tengas una feliz noche y adelante en Cristo.